El tema que vamos a revisar el día de hoy es las micotoxinas y de qué manera las micotoxinas impactan en la nutrición y en la salud de los animales. Y vamos a hacer una introducción un poco diferente. ¿Por qué? Porque tradicionalmente en las presentaciones de micotoxinas siempre se suele ahondar mucho a manera de introducción en el tema de micotoxinas como tal. Sin embargo, ahora vamos a hacer una introducción basándonos más en los hongos. Primero vamos a empezar a definir las micotoxinas, que todos conocemos la definición que aparece en los libros, que significa metabolitos secundarios producidos por los hongos. Entonces, lo primero, ¿qué significan metabolitos secundarios? El metabolismo secundario es una característica que tienen los hongos y algunos otros organismos también, por lo cual producen sustancias que no son imprescindibles para la supervivencia del hongo o del organismo que lo produce, pero que sí van a cumplir otras funciones, que lamentablemente para nosotros van a hacer que van a deteriorar la salud de los animales. Y la segunda parte dentro de esta definición de las micotoxinas vendrían a ser los hongos. Y puede que ahí nosotros tengamos ciertos sentimientos encontrados, porque a nuestra industria nos afecta muchísimo, pero no necesariamente tenemos que ver a los hongos como algo malo. De hecho, sin los hongos la vida en la Tierra no podría ser soportada, y de eso es de lo que vamos a hablar a continuación en estos slides. Me olvidé de hacerles una pregunta, ya lo vieron, se me fue, pero bueno. Lo que les quería preguntar era lo siguiente: si es que yo les menciono la palabra hongos, ¿qué es en lo primero que ustedes piensan? Como ya vieron el slide, lo voy a pasar, pero la idea era hacerles la pregunta, ¿no? Yo les hice esta pregunta a mi familia, amigos cercanos también de nuestra industria, y estoy seguro que ustedes también, en lo primero que pensaron fue en este slide. Yo googleé hongos y esto fue lo que aparece. Entonces, en realidad, estos son solamente setas, que es una de las formas por las cuales los hongos tienen a reproducirse, pero incluso no todos los hongos se reproducen mediante setas. Entonces, esto es solamente una parte. Ahora, los hongos abarcan multitud de organismos, es muy diverso el campo de la micología. Por ejemplo, una levadura muy conocida por nosotros, que es la Saccharomyces cerevisiae, que sirve para fabricar el pan, que sirve para fabricar el vino, que se utiliza como modelo celular para muchísimas industrias dentro de la biología, es por ejemplo un hongo. Es uno de los hongos más pequeños porque es unicelular, pero también tenemos hongos mucho más grandes, mucho más masivos. Uno de los géneros es la Armillaria, por ejemplo, que existen Armillaria, digamos, en muchas partes del mundo, por lo general en los bosques, pero el récord mundial lo tiene un género de Armillaria que se encuentra en Oregon, Estados Unidos. Este hongo es tan grande que puede llegar a pesar más de 1000 toneladas. Esto es solamente a través de estimaciones. Tiene 10 kilómetros cuadrados, que para hacer una relación a un número que nosotros conocemos se le puede comparar con 1500 canchas de fútbol, y se estima que tiene más de 2000 años. Con 2000 años me estoy quedando corto, porque en publicaciones dicen que tiene 4000, 5000 años, pero en una publicación reciente encontré este dato que digamos es más cercano a nosotros. Es decir, cuando Jesús estaba con sus discípulos, este hongo en Estados Unidos ya existía hace bastante tiempo. Entonces podemos ver la complejidad y la diversidad que tienen los hongos dentro de la ecología. Aquí les traigo una línea de tiempo desde este evento conocido como el Big Bang hasta, digamos, algo más cercano a nosotros, que vendría a ser hace 200.000 años, que apareció nuestro género, el género de los Homo sapiens. Dentro de esta línea de tiempo podemos ver algunos hitos importantísimos. Por ejemplo, hace 4.500 millones de años apareció el planeta Tierra. Hace 3.800 millones de años empezó la biología, porque empezaron a aparecer los primeros organismos. Algo más reciente, hace 6 millones de años existió, o se estimó que existió, la última abuela que se diferenció entre los chimpancés y entre nosotros, los seres humanos. Y en esta línea de tiempo, ¿dónde es que aparecen los hongos? Los hongos aparecen aquí, hace 1.400 millones de años. Este número de aquí que ustedes pueden ver, el 0.015, lo que representa es el tiempo que nosotros vivimos en la Tierra versus el tiempo que los hongos tienen viviendo en la Tierra. De ahí que cualquier práctica agronómica que nosotros tengamos, por ejemplo, para tratar de controlar a los hongos, se nos haga súper complejo, porque los hongos a lo largo de todo este tiempo han venido perfeccionando sus mecanismos para poder seguir y para poder seguir sobreviviendo. Así que eso para mí es un dato súper curioso. Dentro de la micología existen muchos ejemplos interesantes. Uno de los más famosos es este de aquí, que es un hongo conocido como Ophiocordyceps unilateralis, que se caracteriza por generar hormigas zombie. Y ahorita les comento por qué. Todo empieza en un paso número 1. Una seta sale por encima de un hormiguero. Existen muchos géneros, este en particular infecta a las hormigas carpinteras, pero
el hongo empieza a generar sus esporas, digamos, a una altura de medio metro por encima del hormiguero. Basta que una espora caiga en una hormiga y este hongo empieza a infectar a la hormiga, a tal punto que llega a ocupar hasta las 2/3 partes de su masa. Entonces, por señales químicas, ya la hormiga prácticamente no puede controlarse, sino que la hormiga hace exactamente lo que le dice el hongo. Entonces, la hormiga, por ejemplo, ya no va a ir a su hormiguero, sino la hormiga va, se dirige a los mismos medio metros que de donde empezó todo con las esporas, se ancla a una nervadura de una hoja, una nervadura principal, pero esa nervadura o donde la hormiga muerde no es cualquier lugar, sino que tiene que tener las condiciones de humedad, temperatura, luz solar, de tal manera que le pueda permitir al hongo desarrollarse por completo. Y ahí es donde el hongo se desarrolla por completo, empieza a botar las esporas y el ciclo se repite constantemente. Entonces, ¿por qué les traigo este ejemplo? Porque este hongo pertenece a esta familia, que ayer en la noche estuve intentando pronunciarlo, pero se me hizo súper complejo, así que lo vamos a leer, a esta familia. Y a la misma familia también pertenece un hongo que ya está más relacionado con nuestra industria, que es este hongo, el Claviceps purpurea, que es súper conocido, también tiene una historia muy interesante, pero este hongo es el que genera los famosos alcaloides del ergot. Un poco para hacer una breve historia sobre este hongo, en los años 1500, que vendría a ser la Edad Media, la Edad del Renacimiento, muchas personas empezaron a sentir una sintomatología para ese momento extraña. Entonces, primero empezaron con adormecimientos de las manos, después empezaron con una quemazón muy fuerte a nivel de las extremidades, pero ese fuego o esa quemazón se extendía por todo el cuerpo, y esta enfermedad en esos tiempos se les conocía, y hasta ahora también, como el fuego de San Antonio. ¿Y por qué se le conoció así? Porque los enfermos que empezaron a sentir esta sintomatología se empezaron a dirigir a los conventos en donde estaba la orden de San Antonio, y mágicamente se curaban. Y ahora que ya sabemos un poco más de contexto y más de historia, sabemos por qué ocurrió esto. Porque la mayoría de la población comía pan de centeno. Entonces, este centeno estaba contaminado por este hongo y por lo tanto estaban ingiriendo constantemente dosis muy altas de estas micotoxinas conocidas como los alcaloides del ergot. Cuando se dirigían en una peregrinación que no era una distancia corta, sino podía durar varias semanas, se dirigían al convento de San Antonio, mágicamente se curaban. ¿Por qué? Porque en este convento ya no le daban pan de centeno, sino le daban de comer pan de trigo. Entonces, mágicamente se curaban los que llegaban, pero había una gran mayoría que en el camino, como era muy largo, seguían comiendo su pan de centeno y algunos morían en el camino. Entonces, como era una edad del Renacimiento tardío, era una edad en donde impactaba mucho lo que ocurría en la sociedad y los artistas lo reflejaban en sus obras, esto lo podemos encontrar en muchas pinturas de la época. Aquí solamente les estoy trayendo los ejemplos más conocidos, de los pintores más conocidos que retrataron esa realidad. Por ejemplo, tenemos el famoso pintor El Bosco, en donde en una de sus obras más famosas, Las Tentaciones de San Antonio, que en realidad es un tríptico, pero él empieza a mostrar estas imágenes. Por ejemplo, personas que no tenían extremidades, extremidades sueltas, aquí también extremidades sueltas, que para la época esto era muy impactante para las personas. Lo que se quería en realidad era reflejar lo que estaba ocurriendo. Y aquí tenemos a otro pintor también muy conocido de la época, El Viejo. Estos son dos pinturas diferentes. Esta es una pintura que se llama Los Mendigos y estos son imágenes de otra pintura que se llama El combate entre Don Carnal y Doña Cuaresma, en donde se pueden encontrar esto de aquí. Incluso aquí hace referencia muy clara a la gente que consumía el pan, ¿no? Entonces, esto es un poco la historia. Hemos tratado de hacer una introducción diferente a la tradicional o a la que venimos acostumbrados. Hemos hablado de los hongos, después estamos ya acercándonos al tema del día de hoy que vendrían a ser las micotoxinas. Y aquí les traigo dos de las publicaciones más antiguas referidas a micotoxinas en una búsqueda que hice en solamente la revista Poultry Science, pero más o menos por esas épocas en que se empezaron a generar estos artículos. Entonces vemos que en realidad las micotoxinas no es un tema nuevo, sino es un tema que ya se hablaba desde la década del 70, pero lo que tenemos hoy a comparación de esa época es que tenemos muchísima más información de cómo las micotoxinas pueden afectar a los animales. Y justamente es por eso que en la mayoría de congresos de nuestra industria a lo que nosotros asistimos, siempre hay un tema relacionado con las micotoxinas. Entonces, vamos a empezar. Como ustedes saben, el tema de las micotoxinas es muy amplio. En 45 minutos es muy complicado abarcar todos los temas, pero si, por ejemplo, quisiésemos trabajar
en un libro definitivo sobre las micotoxinas, ese libro tendría que tener subtemas. He tratado de, en esta lámina, poner todos los subtemas relacionados con las micotoxinas. Nos vamos a saltar algunos los vamos a ver de manera muy general, pero en otros sí vamos a profundizar, y justamente en la parte en la que vamos a profundizar va a ser la parte que nosotros nos tenemos que llevar para una aplicación inmediata ya en nuestra labor del día a día. Entonces, todo empieza por la parte agronómica. Yo soy de Perú. En Perú se trabaja con 100% de maíz importado. Trabajamos muchísimo con el maíz de ustedes, por ejemplo. La otra parte viene de Estados Unidos, así que nosotros, digamos, no tenemos tanto control en eso, porque, digamos, ya el maíz nos viene así. Pero, por ejemplo, ustedes, la parte de agronomía, sí podría trabajar muy fuerte en esta parte. En esta parte lo que tenemos que ver, o la importancia con las micotoxinas, vendría a ser que existen cierto tipo de micotoxinas que se forman en el cultivo, cuando el maíz, cuando el afrecho, el sorgo está creciendo, y cuando ya nos viene hacia nuestra planta de alimentos podemos hacer muy poco, porque ya esos hongos generaron micotoxinas y ya el maíz nos vino contaminado. Una vez que termina esta parte de los aspectos agronómicos, una vez que se ha cosechado el grano, podemos tener un almacenamiento en el mismo sitio, después ocurre un transporte y después tenemos un almacenamiento justo en el segundo punto, que vendría a ser la planta de alimentos. Entonces, existen algunos hongos que se forman por un mal almacenamiento de los granos, y estos hongos empiezan a generar las micotoxinas conocidas como de almacenamiento. Entonces, este vendría a ser el segundo punto en la planta de alimentos. Otro tema aquí, otro subtema, digamos, en la planta de alimentos vendría a ser el correcto muestreo que nosotros tengamos que hacer, porque cuando nosotros enviamos muestras al laboratorio, finalmente el laboratorio nos va a dar un resultado, pero nosotros no sabemos si es que ese resultado es en realidad representativo de todo el maíz que estamos trabajando, o si es que un resultado, por ejemplo, un falso negativo, ha podido ser porque he tomado mal la muestra, ¿no? Entonces, todos esos puntos se tienen que ver en planta de alimentos. Pasamos a otro tema. Como les comentaba, estos temas los voy a pasar muy rápido. En realidad vamos a arrancar la profundidad aquí, pero para seguir con los tópicos, los análisis de micotoxina. Independientemente de la metodología que nosotros trabajemos, dentro de las más usadas en todo el mundo, tenemos el HPLC, tenemos el ELISA y tenemos más recientemente la tecnología para evaluar micotoxinas vía NIRS. Independientemente de la metodología que nosotros usemos, lo que tenemos que tener en cuenta es que es muy diferente. Por ejemplo, una empresa que utiliza 100 toneladas de maíz no debería de muestrear la misma cantidad de muestras, enviar al laboratorio, que una empresa que produce 500 o que utilice 500 toneladas de maíz, porque las muestras que uno envía al laboratorio va a depender mucho de la cantidad que uno utiliza de granos, ¿no? Eso es, digamos, el principal punto aquí. Entonces, ya arrancamos con la prevalencia de micotoxinas. Les voy a mostrar primero información acerca de Perú y de Colombia, y después les voy a mostrar información de Argentina. Entonces, bueno, esto es solamente un resumen de lo que ya veníamos hablando. Existen algunos hongos que se forman en campo, existen algunas micotoxinas que se forman en campo, existen algunas micotoxinas que se forman por un mal almacenamiento, y existen las micotoxinas que se forman independientemente de en qué lugar estemos. Las micotoxinas de mayor prevalencia actualmente, como lo vamos a ver a continuación, son las micotoxinas que ya se han formado en campo. Y aquí tenemos a las muy conocidas fumonicinas y tricotecenos. Dentro de los tricotecenos, el que más nos impacta es el DON, en el 2022, ¿no? Esta es una información de Perú y de Colombia. Lo que he hecho es lo siguiente. Tenemos aquí fumonicinas del maíz. No les muestro otras micotoxinas porque en realidad lo que se encuentra es muy poco. Les muestro solamente de lo que nosotros nos estamos cuidando. Y tenemos aquí el DON proveniente del afrecho de trigo, que esto es importante para dietas de reproductoras o para dietas de postura. Entonces, fíjense que para Perú el 50% de las muestras tienen niveles por encima a los 2000 ppb de fumonicinas. Nosotros sabemos muy bien que en la materia prima, desde 1500 ppb de fumonicina, ya tenemos un potencial daño en la salud de los animales. Solamente en la salud, más no en la mortalidad, y eso lo vamos a ver después. Colombia tiene un panorama similar. Colombia trabaja con mucho más maíz americano, a diferencia de Perú, porque nosotros compartimos con maíz de ustedes. Entonces, ellos tienen, digamos, esta contaminación. 39% de las muestras tienen niveles por encima de los 2000 ppb. Tenemos por otro lado el DON proveniente del afrecho de trigo. Aquí sí nosotros tenemos mucho cuidado con esto, porque prácticamente el 100% de las muestras tienen una contaminación
a un nivel crítico. Es decir, a este nivel crítico nosotros ya no solamente debemos de elegir un secuestrante de micotoxinas que sea adecuado para esta micotoxina, sino que incluso tenemos que trabajar con la dosificación, ¿no? Y esto sobre todo que nos golpea más en reproductoras, porque ahí por el nivel de fibra se tiene que incluir una buena cantidad de este subproducto. Bueno, en Colombia está un poco más light la situación, pero igual sigue siendo un riesgo importante. Aquí les traigo algo ya de Argentina. Nosotros todavía no tenemos una base de datos, pero la estamos trabajando. A partir de este año con Conrado vamos a tener una base de datos de Argentina ya con el formato de Olmix y ese formato definitivamente va a ser compartido con todos ustedes. Pero confiamos en esta revisión de literatura que es de la empresa Pegasus Science, que es una empresa brasileña que trabaja con análisis de micotoxinas vía NIRS. ¿Qué es lo que ellos nos muestran? De casi 600 muestras, que es un volumen importantísimo de muestras, vemos que el promedio de parafumonicinas es de 2.178. Es decir, nosotros trabajamos con un nivel de 2.200, Colombia un poco menos, y Argentina trabaja con 2.000. Este tema de las fumonicinas es un tema que no solamente afecta a un país, sino que ya está afectando a todo el mundo. Y es por eso que las publicaciones académicas que están saliendo recientemente solamente se enfocan en eso. Ya la aflatoxina son micotoxinas que quedaron atrás porque ahora sabemos almacenar mucho mejor el grano, tanto los que producen maíz como cuando ese maíz llega a nuestra planta de alimentos, pero como les comentaba, como las fumonicinas ya se producieron en el campo, entonces ese es el principal problema que tenemos actualmente. Bien. Entonces, la importancia de hacer este esquema es que todo sigue un orden lógico. Una vez que yo ya sé qué micotoxinas son las que me están afectando, ahora tengo que saber de qué manera estas micotoxinas me afectan. Y esto es en donde vamos a profundizar muchísimo. Digamos que aquí se va a centrar el 50% de nuestra presentación en de qué manera me afectan estas micotoxinas. Entonces, arranquemos con esto. Lo primero es los niveles recomendados por la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo, tenemos que de DON se recomienda tener en un alimento terminado ya para animales 5.000 ppb de DON. Estos son solamente recomendaciones, porque nosotros sabemos que niveles por debajo de esta cantidad ya empieza a ser un daño, ¿no? Ahora, tanto para DON, fumonicina, SEA y ocratoxina solamente existen recomendaciones, pero no significa de que esté regulado. Las únicas micotoxinas que están reguladas por la Unión Europea son las aflatoxinas y los cornezuelos de centeno, que es lo que les comenté de los alcaloides del ergot, por obvias razones, ¿no? Entonces, las demás micotoxinas no están reguladas, solamente son sugerencias y las sugerencias son, digamos, bastante alejadas a nuestra realidad, porque nosotros sabemos que con niveles menores ya tenemos un daño. Sin embargo, las publicaciones académicas se basan mucho en trabajar con estos niveles recomendados por la siguiente razón. Porque, por ejemplo, si queremos hacer un ensayo aquí en Argentina y queremos comparar esos resultados con una investigación que se realiza en Europa, en Asia, en Estados Unidos, tiene que haber un nivel igual para poder, digamos, extrapolar los resultados y decir, ok, bajo tu metodología y con los niveles que utilizaste, tuviste la siguiente sintomatología. Entonces, por eso es que los artículos que vamos a revisar a continuación he hecho diferentes filtros para esta presentación para ustedes. Lo primero, información muy reciente. Tengo solamente un artículo del 2014, pero los demás son a partir del 2020. Lo otro en lo que me he basado es en los niveles de micotoxinas. Estoy solamente presentando información de los niveles recomendados por la Unión Europea, que es lo que utiliza la parte académica, o niveles menores de preferencia. Y bueno, eso es la revisión que vamos a utilizar. La revisión va a ser enfocada en diferentes aspectos de lo que más fuertemente nos golpea para la avicultura, como por ejemplo translocación bacteriana, clostridiosis, coccidiosis y el tema inmunitario. No sé si es que hasta aquí hay alguna pregunta, estamos bien, pero eso me olvidé comentar al principio. Si es que existe alguna intervención durante la presentación, feliz de poder parar la presentación. En realidad estoy a la disposición de ustedes. O si no, vemos todas las preguntas al final. ¿Sí? Perfecto. Entonces, arrancamos. Lo primero, como una lámina de revisión de literatura, como ya sabemos que las fumonicinas y el DON son lo que más nos está golpeando, tenemos que revisar esto de aquí. Según este metaanálisis que en las publicaciones recientes se sigue publicando, este es un artículo que marcó un antes y un después en el tema de revisión de literatura con respecto a las micotoxinas, ¿no? Entonces, tenemos que en aves, por ejemplo, fíjense, la absorción a nivel intestinal que tenemos tanto de DON como de fumonicina es muy limitada. Entonces, las discusiones anteriores
se basaban en que si es que la absorción es tan pequeña, entonces yo no me debería de preocupar por DON ni por fumonicina, porque finalmente no se van a absorber. Sin embargo, la información que manejamos actualmente es que estas micotoxinas tienen receptores a nivel de epitelio intestinal y una vez que estas micotoxinas golpean en los receptores, es que va a desencadenar todo el daño, principalmente de inflamación intestinal y alteración a la inmunidad. Entonces, a manera de resumen, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Cada vez que tengamos en el alimento, ya sea fumonicinas, solo fumonicinas, ya sea solamente DON o ya sea la combinación de estas dos micotoxinas, vamos a tener una afectación muy fuerte en 3 niveles. Primero, menor absorción de nutrientes, después un daño a la barrera intestinal y después una afectación a todo el tema inmunitario en general, tanto la respuesta inmune innata como la adaptativa. Ahora, esto es solamente un resumen con lo que nosotros nos debemos de quedar a manera de conclusión, pero los trabajos que les voy a mostrar van a ser justamente en por qué nosotros hemos llegado a este resumen. Entonces, arrancamos. Esta es una publicación del 2020. Aquí se trabajaron con 4 tratamientos, un grupo control, un grupo con DON a 5.000 ppb. Este 5.000 ppb son las recomendaciones de la Unión Europea. Tenemos un tratamiento con DON más una infección de Campylobacter jejuni, que es una bacteria que pega muy fuerte también a la inflamación. Y aquí tenemos solamente el tratamiento con Campylobacter. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí a nivel de desempeño productivo? Vamos a ver esta lámina de aquí, la lámina de ganancia de peso. Vemos que solamente el grupo control tiene una máxima ganancia de peso. Sin embargo, los otros 3 tratamientos tienen ya una ganancia de peso menor. Entonces, como una micro conclusión y una conclusión personal, porque eso no se discutió en el artículo, pero vemos que DON puede golpear igual que una infección muy fuerte por una bacteria. Entonces, eso es lo que tenemos a primer nivel. Dentro de este mismo artículo, lo que se trabajó también fue en la cantidad de Campylobacter jejuni que se encontró en diferentes segmentos del tracto gastrointestinal en diferentes momentos días después de la infección. Entonces, vemos que el que está punteado es DON más Campylobacter y el que está sombreado es solamente Campylobacter. Cada vez que tenemos coinfección de Campylobacter y de DON, lo que tenemos es mayor presencia de Campylobacter. Y esto tiene todo el sentido del mundo, porque lo que hacen las micotoxinas, particularmente DON, es disminuir la síntesis de proteínas, específicamente proteínas de unión estrecha, van a abrir, digamos, el espacio que tienen los enterocitos para que una bacteria como Campylobacter pueda atravesar y pueda hacer todo el daño negativo. Entonces, este es el primer tema que estamos tocando, translocación bacteriana. El segundo tema que vamos a tocar es clostridiosis. Aquí tenemos un ensayo del doctor Antonissen, que es de la Universidad de Ghent, que igual es una universidad muy reconocida por trabajar fuerte en micotoxinas. Aquí lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos una dieta control y una dieta con DON. Los niveles de DON fueron por debajo de lo que las recomendaciones de la Unión Europea tiene. Se trabajaron con niveles entre 3.000 a 4.000. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que cada vez que tenemos DON en la dieta, la cantidad de proteína en diferentes segmentos del tracto gastrointestinal se incrementa. ¿Esto por qué podría ser perjudicial? Sabemos muy bien que Clostridium es feliz cuando tiene más cantidad de proteína para que pueda crecer. Es decir, Clostridium o algunas cepas de Clostridium están tranquilamente viviendo a nivel del último segmento de los tractos gastrointestinales, pero cuando ya se le da todo para que el Clostridium, digamos, pueda crecer, ahí es en donde ya podemos tener posibles problemas entéricos, ¿no? Por otro lado, también tenemos lesiones relacionadas con Clostridium perfringens. Vemos que cada vez que tenemos DON en la dieta, las lesiones aumentan. Y aquí una conclusión, ¿no? El DON aumentó el porcentaje de aves con enteritis necrótica subclínica prácticamente en el 100%. Se pasó de un 20% a un 40%. Entonces, ese es otro trabajo relacionado con clostridiosis. Ahora vamos a ver un trabajo relacionado con coccidiosis. Igual, aquí tenemos 4 tratamientos, el grupo control, que no tenía micotoxinas, el grupo con DON a 1500 ppb, aquí sí ya son niveles mucho menores de las recomendaciones. Tenemos fumonicinas a 20.000 ppb. Estos niveles, claro, no los vamos a encontrar en el día a día, pero sí ocasionalmente podemos tener esos picos, ¿no?
Y bueno, aquí tenemos un tratamiento con DON más fumonicinas. Entonces, lo que se encontró aquí fue lo siguiente. Primero, los oocistos por gramo de mucosa y después los oocistos por gramos de heces. Vemos que el grupo control, digamos, esto es lo que tendríamos que tener, pero cada vez que existen micotoxinas solas o combinadas, la cantidad de oocistos que se encuentra es mucho mayor a nivel estadístico, ¿no? Significativamente. Después, tenemos el transportador sodio-glucosa, por ejemplo. Vemos que cada vez que tenemos micotoxinas, la cantidad de esta proteína disminuye. Por eso es que en un inicio, en esa lámina de resumen, podemos decir que las micotoxinas disminuyen la absorción de los nutrientes y por lo tanto esto va a tener un impacto a nivel de desempeño productivo. Tenemos, por ejemplo, que proteína MUC2, que es una proteína que va a formar la capa de mucosa para evitar que los patógenos ingresen a nivel de intestino, tenemos una reducción significativa también. Y interleuquina 8, que es una proteína es un mediador inmunitario muy relacionado con una inflamación aguda, también lo tenemos en mayor cantidad. Es decir, que tenemos una inflamación aguda en un momento, si hablamos de pollos esta inflamación puede durar unos cuantos días, pero si vemos que ya el animal todos los días está ingiriendo una carga considerable de micotoxinas, podemos tener una inflamación crónica, ¿no? Y eso va a afectar el desempeño productivo. Tenemos un reporte del 2022 en esta revista Toxins, que es súper conocida para el tema de las micotoxinas. Aquí lo que tenemos es lo siguiente: un grupo control, un grupo con DON a 5000 ppb y un grupo con fumonicinas a 20000 ppb, ¿no? Lo que les comentaba es eso. Todas las publicaciones académicas siempre se basan en las recomendaciones de la Unión Europea para poder comparar entre investigaciones. Entonces, lo primero que nos llama la atención es lo siguiente: hubo una diferencia significativa con respecto a los pesos, con respecto al grupo control, y los investigadores fueron más allá, porque digamos, esto nosotros lo sabemos, pero ¿por qué es que existió una disminución en el desempeño productivo? Los investigadores demostraron esto a nivel celular y hicieron el siguiente resumen. Esto de aquí es lo que ocurre con DON en diferentes niveles que indican un daño a la salud de los animales y en diferentes segmentos del tracto gastrointestinal, ¿no? Las rutas metabólicas fueron detoxificación de xenobióticos, que son sustancias extrañas al cuerpo y por lo cual el cuerpo necesita eliminarlas porque no es algo normal. Tenemos una ruta metabólica de estrés oxidativo. Todos estos indicadores que están aquí están relacionados o ya se conoce por literatura previa que existe una afectación a la salud de los animales, ¿no? Tenemos indicadores de inflamación, el NF-kappa-beta a nivel de duodeno con el DON, y también tenemos un daño a la barrera intestinal, disminución de MUC2 y disminución de claudina 1, que es una proteína de unión estrecha. Esto es lo que ocurre con DON y esto es lo que ocurre con fumonicina. Independientemente de la micotoxina, es que va a golpear en algún punto más que en otro. Y cuando ya tenemos las dos micotoxinas en el alimento, esto se puede amplificar, ¿sí? Tenemos un ensayo relacionado con la microbiota. Esto de aquí lo vamos a pasar muy rápido, pero es una investigación también del 2022 de Toxins. Este es un grupo control y aquí se tiene fumonicinas, tanto 10.000 ppb de fumonicinas como 20.000 ppb de fumonicinas. Los otros dos tratamientos también son de fumonicinas, pero fumonicinas hidrolizadas. Esta hidrólisis de la fumonicina puede ocurrir naturalmente, pero también puede ocurrir dentro de los animales. Lo que vemos aquí es que hay una alteración a la microbiota normal, porque digamos la cantidad o la abundancia relativa de bacterias del grupo control, esto es lo que nos marca un parámetro. Vemos que cuando existen micotoxinas, esto se mueve bastante, ¿no? Entonces vemos que aquí se mueve a 2 niveles y aquí tenemos un mayor recuento de fumonicinas en heces. ¿Por qué es que se encuentran fumonicinas en las heces en mayor cantidad que el grupo control? Porque como hemos revisado anteriormente, las fumonicinas son muy grandes, entonces no se absorben mucho, su absorción es muy limitada. Por eso es que la mayor parte de fumonicinas que ingresan a través del pico se van a eliminar de la misma forma. Pero algo interesante es que las fumonicinas hidrolizadas, por ejemplo, sí se encontró mucho menos. Entonces esto nos puede llevar a pensar que puede existir una absorción de este tipo de fumonicinas. Todavía no está dilucidado porque este es un trabajo muy reciente del 2022, así que todavía esto está en investigación, ¿no? Vamos a terminar ya, solamente nos faltan 3 o 4 láminas con respecto a esto para seguir avanzando con los temas. Así que en esta parte tenemos una afectación a la mineralización intestinal y esto también es interesante porque nosotros podemos decir de qué manera
una micotoxina podría afectar a la mineralización. En el 2018, en el evento anual del Pultruin Science, pero en Latinoamérica, se presentó un simposio que justamente relacionaba la parte de salud intestinal con la parte de integridad ósea o de integridad esquelética. Y esto es obvio, porque si tenemos una afectación a un primer nivel, vamos a tener una menor absorción de minerales y etcétera. Entonces, sí hay una relación muy clara entre salud intestinal e integridad esquelética. Lo que vemos aquí es que existen diferencias estadísticas cada vez que se compara un tratamiento control versus todo el grupo de las micotoxinas. Aquí el diseño estadístico que utilizaron no es el usual, no es un modelo tradicional, pero digamos es válido para lo que los investigadores quisieron decir. La conclusión es que desde el nivel más bajo, desde los 2500 ppb de DON, ya podemos tener una afectación a todo el tema de mineralización ósea. Lo importante de destacar es que estos ensayos, por lo general, son llevados a cabo en situaciones sanitarias prácticamente muy limpias, ¿no? Condiciones sanitarias de desafío sanitario muy bajo, que es totalmente diferente a lo que tenemos en el campo en el día a día, en donde sí la situación sanitaria puede que sea complicada. ¿Sí? Y por último tenemos la afectación a la inmunidad. Este de aquí es un libro que es el libro azul de las micotoxinas, que es muy conocido. Hay un capítulo dentro de este libro que habla solamente de la afectación de las micotoxinas sobre la inmunidad. Lo que hemos hecho nosotros es una adaptación de una gráfica que mostraron los autores. La gráfica fue la siguiente: se trabajó en inmunidad, se tiene inmunidad innata, inmunidad adquirida. Lo que hemos hecho nosotros es poner las micotoxinas a diferente nivel. Entonces, ustedes pueden ver que tanto en inmunidad innata como en inmunidad adaptativa existe un compromiso muy fuerte, ¿no? Algo que digamos, se comentó, los autores comentaron en este capítulo del libro, pero que a partir de ahí se siguió citando en todos los trabajos ya más recientes, fue lo siguiente: las micotoxinas son el factor más inmunosupresivo que proviene del alimento, ¿no? Entonces, esa frase, como lo comentaron los autores, investigaciones posteriores se basan en eso como una referencia. Aquí tenemos solamente algo más para añadir. Tenemos grupo control y tenemos 2 niveles de DON. Lo que vemos es que existe, cada vez que tenemos más niveles de DON, existe un efecto a nivel de interleuquina 8, que sabemos que es un mediador inmunitario relacionado con una inflamación aguda muy fuerte, ¿no? Y bueno, con este creo que ya terminamos. Aquí tenemos algo igual muy reciente, esto es del 2022. Aquí tenemos las trampas extracelulares de los heterófilos. Los heterófilos son el análogo a los neutrófilos en los mamíferos, que son células inmunitarias que se van a encargar de defender, pero a nivel de sistema inmune innato, es decir, barren con todo lo que encuentran. Un mecanismo que tienen tanto los heterófilos de las aves como los neutrófilos de los mamíferos es, si es que ven que el componente que ellos quieren destruir o que quieren fagocitar es muy grande o es muy complejo o existe mucha cantidad, lo que hacen es, se desintegran, y al desintegrarse parte del núcleo se desenreda y genera como una trampa. Entonces esta trampa es la que va a detoxificar o la que va a eliminar a este patógeno o antígeno que ha ingresado. Pero ¿cuál es el tema? Aquí lo podemos ver, que cuando existen mayores concentraciones de fumonicina tenemos una respuesta prácticamente con tendencia lineal a que tengamos más cantidad de este mecanismo de defensa, que es muy bueno, pero el tema es que para que exista este mecanismo de defensa, el heterófilo se tiene que destruir. Entonces, los heterófilos van a estar más preocupados en destruir a la fumonicina, y si ingresa otro patógeno, vamos a tener una menor cantidad de heterófilos para que puedan dar una respuesta inicial. Entonces, de ahí es la importancia de este trabajo del 2022. Primera vez que, por ejemplo, yo escuchaba este mecanismo de defensa de trampa extracelular de los heterófilos, así que muy bien por eso. También ellos midieron la capacidad antioxidante por diferentes metodologías, y vemos que en todos los casos la capacidad antioxidante disminuye, ¿no? Ahora, este trabajo lo hemos estado presentando ya en las visitas que hemos tenido el lunes y el martes, y yo estoy seguro que les va a gustar mucho a ustedes. ¿Por qué? Los investigadores, esa es una publicación del 2020, hicieron 18 ensayos consecutivos, empezó en mayo del 2017 y terminó en diciembre del 2019. Cada número que ustedes ven aquí, en realidad es un ensayo diferente. Entonces, lo que hicieron ellos fue, antes de iniciar el ensayo, evaluaron los niveles de micotoxinas del alimento que le iban a entregar a los animales. El alimento fue exactamente el mismo para todos los animales, ¿no? Y lo que
evaluaron fue lo siguiente. Hicieron una correlación con la conversión alimenticia en los 18 ensayos. Si ustedes pueden ver, el efecto es muy visual. Cada vez que yo tengo picos de contaminación, como estos de aquí, también voy a tener una afectación muy fuerte a la conversión alimenticia. Ellos hicieron correlaciones, se determinó que existe correlación entre DON, entre fumonicina y entre cearalenona, y fíjense los niveles que ellos estaban considerando, que son niveles que nosotros manejamos en el día a día. Para fumonicinas, los niveles que trabajaron fueron de solamente 800 ppb. Entonces, de ahí lo que nosotros podemos ver, que en algunas épocas del año los promotores de crecimiento se empiezan a quebrar más rápido, tenemos que cambiar de promotores. El programa anticoccidial que supuestamente fue diseñado anualmente se tiene que corregir antes de tiempo y esto podría, uno de los factores, claro, porque esto es multifactorial, pero uno de los factores podría ser el tema de los picos de micotoxinas. No necesariamente lo que nosotros trabajamos 9 meses del año, sino que en 3 meses del año estos picos de micotoxinas sí podrían estar generando esta afectación. Como ejemplo, les traigo algo que esta gráfica lo hice a raíz de que leímos este trabajo. Aquí tenemos los niveles de micotoxinas desde enero del 2020 hasta diciembre del 2021 para Perú y nos damos cuenta que eso ocurre siempre, ¿no? Todo el año los niveles de micotoxinas no son iguales, sino que tenemos picos de micotoxinas. Entonces aquí tenemos picos tanto de fumonicina del maíz como de DON del afrecho. Son cosas que suelen pasar. Entonces, las micotoxinas, como ustedes han podido ver, en estos casos, a estas concentraciones elevadas, de acuerdo a lo que nosotros consideramos como normal, sí nos van a generar un impacto, pero a nivel subclínico. Por eso es que es muy complicado ver mortalidad asociada a micotoxinas. Uno, porque la fumonicina y el DON no se absorben. Para que exista mortalidad tendría que tener una afectación por lo menos a nivel hepático, pero lo que tenemos es afectación a nivel de desempeño productivo y a nivel de inmunidad. Y todo eso ocurre solamente a nivel del lumen intestinal, por la característica que tienen este tipo de micotoxinas. No sé. Estoy aprendiendo recién muchísimo de cómo se maneja la industria de nutrición animal en Argentina, pero no sé si es que para el consumidor argentino sea importante la pigmentación. Perfecto, perfecto. Por ejemplo, para Perú, para Ecuador, para Colombia, que son países que venden todavía muy fuerte el tema de pollo vivo, la pigmentación es importantísima. Dentro de los 3 países que, digamos, tengo un poco más de experiencia ahí, en Ecuador particularmente, si es que el consumidor final, si nosotros, no, bueno, nosotros somos de la industria, así que sabemos que eso no importa, ¿no? Pero los consumidores, digamos, del día a día, si ven un pollo que no está pigmentado, simplemente no lo compran. Entonces, de ahí que una micotoxina te puede impactar muy fuerte. Por ejemplo, esta pata, para a nivel de Perú, está súper amarilla, pero para Ecuador este es un pollo blanco, ¿no? Y analizamos micotoxinas y ellos tenían una contaminación muy fuerte. En Ecuador, al igual que aquí, también se trabaja con maíz nacional, ¿no? Y bueno, esto encontramos siempre, ¿no? Cada vez, bueno, esto de aquí no es necesariamente solo por micotoxinas, pero las micotoxinas podrían ser un causante adicional, ¿sí? Y bueno, ya pasando a otros temas, hemos revisado con profundidad cómo me afectan estas micotoxinas y ahora lo que nosotros tenemos que ver son las soluciones. ¿Sí estamos bien en el tiempo? Perfecto. Entonces, vamos a arrancar con el tema de las soluciones. La solución es a todo nivel. Por ejemplo, este es el maíz que recibimos. Este es un separador de impurezas. Sabemos por análisis que hemos hecho que la contaminación más fuerte se encuentra en las impurezas, en esta parte de aquí. Entonces, cada vez que se separe el grano de las impurezas y solamente trabajemos con el grano, vamos a tener ya una menor contaminación de micotoxinas, pero igual va a estar presente, ¿sí? Otro tema es cuidar el almacenamiento, no solamente en planta de alimentos, sino también en campo. Esto, por ejemplo, es un alimento que estuvo expuesto a la lluvia, que no había un almacenamiento adecuado y se contaminó con hongos. Estos hongos, las micotoxinas que van a producir, son aflatoxinas básicamente o aflatoxinas que se forman por mal almacenamiento. Pero justamente las aflatoxinas son las que sí podrían generar mortalidad, ¿no? Pero como muchas veces tenemos que convivir con las micotoxinas que ya vinieron así desde campo, muchas veces hace necesario, o siempre hace necesario, trabajar con un secuestrante de micotoxinas. El tema con el secuestrante de micotoxinas es que tiene que ser efectivo, tiene que el secuestrante haber demostrado ser eficaz para combatir a las micotoxinas que tenemos actualmente, ¿sí?
Entonces, recorriendo, visitando a los amigos en Argentina, nos dimos cuenta que existen muchos secuestrantes en el mercado, pero eso no solamente ocurre aquí, sino eso ocurre en todo el mundo. Hay mucha oferta de productos secuestrantes de micotoxinas y ahí es donde viene el tema de nosotros, cómo elegir la mejor opción para trabajar considerando que yo sé qué micotoxinas me están afectando. Entonces, existen diversas metodologías. La que se usaba anteriormente como prueba de que un secuestrante funcionaba mejor que otro era la absorción in vitro, pero actualmente eso ya no representa una mayor confianza. ¿Por qué? Tenemos muchos ensayos, pero esto es uno de los más recientes. Aquí lo que se midió fue la absorción de aflatoxina con diferentes productos y en diferentes soluciones. Por ejemplo, aquí tenemos en solución buffer a diferentes pHs y tenemos jugo gástrico, pero se consideró el mismo pH que esta solución buffer. Vamos a ver solamente este y este. Fíjense que aquí un pH de 3.7 puede absorber esta cantidad in vitro, pero el mismo producto, solamente por cambiarlo de solución, ya va a tener una absorción menor. Obviamente que se va a mostrar esta información y no se va a mostrar esta información, porque esto varía mucho, depende de la metodología con la que se trabaje. Por eso es que actualmente se sigue trabajando con la absorción in vitro, pero solamente para un ingrediente de un producto. Y el ingrediente por lo general son las arcillas. Nosotros hacemos eso mucho para verificar la calidad de materia prima, la calidad de arcilla que estamos poniendo en nuestros productos. Pero no utilizamos una metodología in vitro para nuestro producto final. ¿Por qué? Porque toda la comunidad académica actual está de acuerdo en que la mejor forma de evaluar un secuestrante es a nivel in vivo, ¿no? Esto de aquí es una metodología que se puso de moda en el 2004 en este instituto de Países Bajos, lo debe conocer bien aquí nuestro amigo. Es un modelo que simula las condiciones que ocurren al interior del tracto gastrointestinal de los monogástricos. Entonces, esa metodología también se puede aplicar, por ejemplo, para evaluar la eficacia de un secuestrante de micotoxinas, pero igual es un modelo in vitro, ¿no? Mucho más efectivo que el anterior, que el clásico, pero igual es in vitro. Y lo que la comunidad científica, como les comentaba ahora, está aceptando son las pruebas a nivel in vivo, que esto va a depender mucho de dónde se haga. Fíjense esta información que nos mostró el doctor Carlos Malman en un webinar que hizo de manera virtual el año pasado. Aquí se comparó lo siguiente. Vamos a ver solamente esta gráfica para no confundirnos. Vamos a ver solamente esta gráfica. Se midió la adsorción in vitro de fumonicinas a un pH 3 de diferentes productos. Aquí tenemos 31 productos diferentes. Vamos a fijarnos solamente en los 7 primeros productos. Vemos que los 7 primeros productos tienen una absorción in vitro de fumonicinas de por encima del 90%. Entonces uno pensaría, ok, entonces los 7 productos, si a nivel in vitro funcionan, entonces a nivel in vivo también van a funcionar. Sin embargo, ahí es donde viene la otra escala, la escala de verde y rojo. Verde significa de que esos secuestrantes pasaron la prueba in vivo y rojo significa de que no pasaron la prueba in vivo. Es decir, la conclusión es: pueden haber productos que tengan una buena absorción in vitro, pero no necesariamente esos productos van a funcionar in vivo, donde las condiciones dentro del animal son totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, la tecnología que nosotros tenemos, yo trabajo para la empresa Olmix desde el año 2019 ya, tenemos un producto muy completo para el tema del secuestro de micotoxinas porque tenemos también diferentes ingredientes. Tenemos una arcilla micronizada, este componente está pensado para atrapar a las aflatoxinas y además a las micotoxinas muy pequeñas. Otro ingrediente del producto son las paredes celulares de levadura. Este ingrediente está pensado en atrapar a la cearalenona y a otras micotoxinas muy flexibles, como por ejemplo la ocratoxina. Tenemos tierra de diatomeas. Este ingrediente está pensado para atrapar a las endotoxinas, que son las paredes de levadura de las paredes celulares de las bacterias gram negativas que se liberan a nivel del lumen intestinal cuando estas bacterias mueren y también me pueden generar un tema muy fuerte de inflamación. Tenemos extractos de algas con actividad biológica. Nosotros somos líderes en trabajar con extractos de algas y estos extractos de algas van a ayudar para el sistema inmunitario y van a ayudar también para la integridad intestinal. Pero si se dan cuenta, hasta aquí no hemos hablado nada ni de fumonicinas ni de DON, que es lo que nos está atacando actualmente. Ahí es donde ya vamos con el último punto, que es la arcilla interespaciada. Lo que nosotros
¿Sí estamos bien con el tiempo? Ya, genial. Yo estoy aquí viendo mi reloj, pero pienso que en 5 minutos terminamos. Ah, perfecto. Ah, apreté el botón de arriba. Ya. Muchas gracias. Entonces, lo que tenemos aquí es lo siguiente. Tenemos una arcilla, esta es la estructura que tiene una arcilla, y lo que hemos hecho es poner extractos de algas entre el espacio que existe entre lámina y lámina de arcilla, de tal manera que hemos abierto el espacio interlaminar y lo que tenemos ahora es un nuevo componente. Esta es una patente que tiene Olmix. En este espacio hemos demostrado que se ha abierto en aproximadamente 10 veces más. Entonces, micotoxinas de mayor tamaño como las fumonicinas y micotoxinas de mayor complejidad como el DON pueden entrar aquí sin ningún problema una vez que ya estén dentro de esta trampa de algas, por así decirlo, para entenderlo muy fácilmente, empiezan a formar enlaces no solamente con las arcillas, como se hace normalmente, sino que también empiezan a formar enlaces con los extractos de las algas, que por naturaleza estos carbohidratos tienen diferentes microminerales que lo que van a permitir es que las micotoxinas que entren no se suelten tan fácilmente. Incluso cuando hay el cambio brusco de pH de molleja e intestino, en donde las micotoxinas tienden a soltarse de su absorbente, pero aquí rápidamente al costado encuentran a otro micromineral con el que formar enlaces y así esto no se va a soltar a nivel del lumen intestinal y así mismo se excretan. Esa es la tecnología que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces, nosotros trabajamos, estas son digamos, los trabajos que tenemos a nivel in vivo. Aquí tenemos una metodología hecha por el modelo in vitro dinámico en Holanda en el 2006. Aquí, además de demostrar la eficacia que tiene nuestro producto para absorber fumonicina y DON, también demostramos que nuestro producto no absorbe ni vitamina B1 ni vitamina B2, que son componentes muy pequeños y que además son hidrosolubles. Entonces no absorbemos, no tenemos el problema de absorción de vitaminas o de componentes esenciales para el desempeño productivo. Después ya empezamos a evaluar a nivel in vivo, tenemos 3 ensayos diferentes hechos en el 2016 en Samitec, en Brasil, que es un instituto muy conocido por todos, en donde trabaja también como asesor técnico el doctor Carlos Malma. Aquí tenemos 3 pruebas diferentes para AFLA, para fumonicina y T2. Esto fue hecho en pollos. Tenemos ya más recientemente una prueba hecha en la Universidad de Ghent, en Bélgica, en el 2019. Esto fue hecho en cerdos. Aquí lo que probamos fue qué tanto impacta, qué tanto se encuentra de ocratoxina en sangre y demostramos que con nuestro producto, cuando se incorpora como un tratamiento, los niveles de ocratoxina en sangre disminuyen y no hace el pico que podría ser perjudicial. Tenemos 3 pruebas diferentes hechas en Samitec en el 2020, en cerdos de crecimiento. Esta información nos llegó justo cuando se paralizó todo, así que tuvimos bastante tiempo para revisarlas. Igual, aquí fueron 3 pruebas diferentes para cerdos, aflatoxina, fumonicinas y DON. Y el año pasado hemos publicado 2 artículos científicos, uno en Fronteras de Medicina Veterinaria y otro en Toxins. La prueba que, sí, lo que hicimos en cerdos fue demostrar primero que existe un pasaje de seralenona de la cerda a través de la leche a los lechones y con nuestro producto disminuyó ese pasaje, incluso tanto los lechones como la cerda estuvieron mejor. Y el artículo que publicamos en Pollos en el 2021 fue por primera vez se demostró que existe una acumulación de fumonicinas tanto en la pechuga como en el hígado de los pollos y con nuestro producto esa cantidad acumulada disminuyó en un 40 y en un 50% dependiendo de en dónde se midió, si en el hígado o si en la pechuga. Entonces, bueno, esto es solamente lo esto. Muy importante recomendar, y con este punto terminamos, que la dosificación de uso del producto tiene que ser en base a los niveles de micotoxinas que nosotros estamos trabajando o que nosotros encontramos en nuestro día a día. Por eso es que nosotros en Perú, en Colombia, que podemos tener una contaminación mayor a la que, por ejemplo, tienen ustedes, sí tenemos que utilizar una dosis mayor. En cambio, ustedes tendrían que utilizar una dosis acorde a lo que están encontrando normalmente. Y para eso nosotros tenemos un algoritmo en donde podemos sugerir una dosis de producto en base a los niveles que ustedes están encontrando. Entonces, yo les agradezco muchísimo
por este espacio. Yo, por supuesto, que me quedo a la disposición de todos ustedes para cualquier consulta. Vamos a estar hoy toda la jornada, así que ahí nos vemos. Muchas gracias.